hermano. Y vamos nosotros a entrar a estudiar este maravilloso libro, hermano, porque si hay algo, hermano, que debe y que nosotros nunca debemos sentir que hemos dejado de aprender o estudiar, debe ser la gracia, el perdón, el evangelio de nuestro Señor. Y cómo nosotros pudiéramos iniciar una carta como el libro de Gálatas, hermano, cómo iniciar esta tan bella carta, y quizás pudiéramos iniciar por el contexto. Pablo escribió esta carta, hermano, aproximadamente en el año 50-55 después de Cristo, a las iglesias que él, por la gracia de Dios obviamente, había fundado en esta región llamada Galacia en su primer viaje misionero junto a Bernabé. En su primer viaje misionero, a pesar de que Pablo no se nos dice específicamente en los libros de los Hechos, capítulo 13, 14, que estuvo en la región de Galacia, todos aquellos lugares mencionados como Iconio, Derbe, Listra, eran lugares, por decirlo así, hermano, en los cuales obviamente era parte de esta región de Galacia. Aquí, hermano, nosotros debemos ver algo súper importante, que luego de haber fundado estas iglesias el apóstol Pablo, luego de haber enseñado, por decirlo así, la palabra del Señor, luego de haber tenido un tiempo con ellos, pasó que entró un grupo en la iglesia, en las iglesias, con una herejía la cual propagaron y contaminaron en estas jóvenes iglesias. Si nosotros, como yo le comentaba, nos remontamos a Hechos 13 y 14, el mismo problema que estaban teniendo las iglesias en Galacia, tuvo la iglesia en Jerusalén. Y quiero que me acompañe a Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15. En los versículos 1 y 2 de Hechos 15, dice aquí la escritura: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, dice, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Entonces, este tema que tuvieron que tratar fue que algunas personas decían: ustedes creen en Cristo, eso es verdad, pero ustedes también deben circuncidarse. En el fondo estaban imponiendo también algunas cosas de la ley y obras extra a la salvación. Entonces, hermano, esta es una herejía muy problemática, incluso en nuestros días. Pero, ¿cómo, por decirlo así, hermano, nosotros entendemos lo problemático de esto? Y es que, hermano, el evangelio o la palabra evangelio es una palabra castellanizada del griego, hermano. Una traducción literal de esta palabra llamada evangelio sería buenas nuevas o buenas noticias. Entonces, cuando, por ejemplo, nosotros hablamos del evangelio de Cristo, nosotros decimos las buenas noticias de Cristo. Por eso, ¿cuáles son esas buenas noticias? Esas buenas noticias son que todo aquel que cree en Jesucristo como su Señor y Salvador será salvo. Así lo dice el mismo Jesús, por ejemplo, en algunos pasajes. Quiero leer en Juan, dos de ellos, Juan 3, si me acompaña, 16 y 17. Dice ahí la palabra del Señor: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Más adelante en Juan capítulo 11, el mismo Jesús dice en los versículos 25 y 26, entonces él respondió y dijo: si es pecador no lo sé, una cosa sé, estoy leyendo Juan 9, Juan 11, ahora sí, Juan 11, 25 y 26. Les dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Entonces, hermano, en más de una oportunidad, yo solamente acabo de leer dos,
El mismo Señor Jesús dijo que aquel evangelio, que aquella buena noticia era que todo el que cree en Cristo sería salvo. Y así también lo dicen los apóstoles en el libro de los Hechos. Permítame leer dos pasajes. En Hechos 4, versículo 12, dice aquí el apóstol Pedro, un prominente protagonista de, por decirlo así, los primeros 12, 13 capítulos del libro de los Hechos, y dice aquí la palabra: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Él solamente menciona que Cristo es la persona que puede ser salvo. ¿Y por qué no? Veamos un último testimonio de este evangelio, siendo el apóstol Pablo en Hechos 16:31, quien lo menciona, a un hombre que estaba a punto de matarse, a punto de quitarse la vida. Y el Señor Jesús, lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 31 de Hechos 16, dice: ellos dijeron, cree, ahí está, en el Señor Jesús, Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa. Entonces, el evangelio, hermano, es el mensaje de salvación. Y nosotros no podemos ni pervertirlo, ni adulterarlo, ni diluir este mensaje, porque este es un mensaje glorioso. Y yo quiero mencionarle, hermano, hoy tres cosas, hermano. ¿Por qué este evangelio? ¿Por qué, hermano, el evangelio de Jesucristo, siendo tan glorioso, por qué lo es? ¿Por qué es tan glorioso? Y quiero que vea una primera cosa conmigo, y eso es, hermano, ahora sí entrando al libro de Gálatas, que el evangelio es completamente liberador. Vea conmigo ahí, hermano, los primeros 5 versículos en el libro de Gálatas. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es cierto, hermano, que el apóstol está entrando a presentarse, a mostrar quién es él. Pero, hermano, hay algunas cosas que nosotros debemos saber, y es que el apóstol puede presentarse, puede saludar, pero a pesar de que muchas de las salutaciones en las epístolas, cartas del apóstol son similares, algunas de ellas tienen bastante diferencias y notorias. Primeramente, hermano, cuando nosotros veamos esto de que el evangelio es completamente liberador, es que el apóstol comienza a presentarse, porque hay muchas personas en aquel tiempo, incluso hoy en día, que se acreditaban ciertos títulos a sí mismos. Los hombres que entraron con estas herejías a la iglesia de Galacia se acreditaban ciertos títulos, se acreditaban ciertas cosas. Estos judíos que se podían decir maestros de la ley, intérpretes, escribas, que ahora eran cristianos, pero que aún así decían que se debía guardar ciertas partes de la ley. Pablo lo que les dice a estos hermanos en Galacia es: yo soy Pablo y yo soy un apóstol de Jesucristo. Y nosotros no debemos olvidar, hermano, quién y a qué nos ha llamado. El apóstol Pablo tenía claro que quien lo acreditaba era el Señor, y no las personas solamente, sino el Señor primeramente. Muchos de estos hombres falsos maestros entraban con títulos, y a veces, hermano, hay falsos maestros que desean mucho los títulos. Buscan los títulos para posicionarse frente a una comunidad de creyentes, hermano. Bueno, el mensaje no está centrado en los falsos maestros, sino en la gracia del Señor, y vamos a ver por qué. Pero ¿qué acreditaba también al apóstol Pablo según el versículo 12? No era solamente, hermano, lo que es el llamado del Señor Jesús, sino que también lo acreditaba los hermanos que estaban con él a su alrededor. Porque la verdad, hermano, ¿qué acreditaba a los falsos maestros? La verdad, nadie. No nada que es distinto. Los falsos maestros regularmente no ganan a personas para Cristo. No predican el evangelio. Solo intentan trastornar a los verdaderos creyentes. Cuando usted ve un falso maestro, es alguien que está solamente preocupado
de lo que puede sacar de los verdaderos creyentes, que los verdaderos creyentes le sigan. Ellos tratan de diluir el evangelio, lo pervierten, pero el evangelio sigue siendo liberador cuando hay hombres y mujeres de Dios que están hablando el evangelio, que están predicando el evangelio, que están hablando con veracidad para que otras personas se conviertan. Más adelante el apóstol Pablo va a entrar a hablar de su testimonio. Pero aquí nosotros tenemos que hablar de algo específicamente del texto. Y es que el texto 4, hermano, nos dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. El apóstol Pablo dice, ¿qué acredita a estos hombres? Quizás pueden ser títulos, ciertas cosas, pero a mí me acredita Jesucristo. Y él no solamente lo está diciendo para él mismo ahora posicionarse con una autoridad mayor, sino que lo que él quiere decir es, ¿qué ha hecho Cristo? ¿Qué es lo que hace Cristo? ¿Qué es lo que busca Cristo? Entonces, si una persona dice estar en Cristo, ¿qué es lo que debería ver? Y él dice, lo que busca Cristo es la salvación de cada persona. Y eso es lo que está buscando el Señor. Se da a sí mismo para librarnos del pecado. Aquí la palabra librarnos puede ser muy bien ser rescatados, hermano. Porque eso tiene una idea muy importante. Y es que si uno necesita ser rescatado, es porque está imposibilitado para salvarse. Por lo tanto, hermano, que Cristo haya venido a salvarnos, a rescatarnos, es porque nosotros necesitábamos ser rescatados. No podíamos hacer algo, hermano, para liberarnos. Y por eso Pablo tiene que hablar del evangelio, porque decir el evangelio es esto, es creer en Cristo, pero hacer esto y esto otro para ser salvo, finalmente está pervirtiendo el propósito de Dios. Porque nosotros no estamos capacitados para salvarnos. No tenemos ninguna facultad, poder o simple posibilidad de salvarnos. Si usted quiere ver, hermano, lo trascendente de esto, vamos a ir al Salmo capítulo 8. Salmo capítulo 8, véalo ahí, hermano, en su Biblia. La Escritura dice en el Salmo capítulo 8, versículo 4 en adelante, dice, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites, le has hecho poco menor que los ángeles, dice el versículo 5, y termina, lo coronaste de gloria y de honra. Hermano, el ser humano no estaba posibilitado para salvarse ni buscar a Dios, pero Dios desea, quiere, anhela salvarnos de nuestros pecados. Y eso es lo que significa el evangelio, ser rescatados, estar, hermano, inhabilitados de salvarnos y reconocer eso. Reconocer que estamos inhabilitados. Por eso era necesario que el apóstol le recordase estas palabras a los Gálatas. Porque ellos ahora que estaban diciendo, sí, yo soy creyente, pero mira, yo me circuncidé. A veces hasta nosotros mismos, nosotros podemos quizás no estar respondiendo, hermanos, de mala forma. No digo eso, pero a veces nosotros decimos, ¿por qué eres cristiano? Y uno responde, ¿de qué forma? No, que yo voy a la iglesia, yo a veces, yo leo la Biblia, yo oro. Entonces hablamos de las cosas que hacemos. Pero ¿qué nos hace verdaderamente cristianos? Creer en Cristo, hermano, como Señor y Salvador. Lo único que nos puede hacer cristianos. Por eso, hermanos, no estamos posibilitados para salvarnos y acercarnos a Dios. Pero es el amor, es la misericordia de Dios la que viene a buscarnos en el estado caído que estamos. Es por eso que el apóstol nos dice que la única razón, versículo 4 al final, cuando dice conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, hermano, la única forma en la que nosotros pudiéramos ser salvos, como dice aquí del presente siglo malo, es, hermano, si hemos puesto nuestra fe en Cristo, si Dios viene a nuestro encuentro. Y si Dios ha venido a nuestro encuentro, significa que solo por Él hemos podido ser salvos, porque no hay nada, hermano, que nosotros pudiéramos haber aportado a nuestra salvación. ¿Sabe, hermano, qué es lo que usted aportó a su salvación? Sus pecados. Eso es lo que usted aportó, hermano, sus pecados. De hecho, aquí dice una frase, la idea del presente siglo malo. Y hermano, el tiempo que vivimos, desde la carta en Gálatas hasta nuestros días, es malo, hermano. Es un tiempo malo, es un tiempo que cada día va avanzando el pecado. No es algo de solo nuestros tiempos, hermano, sino de toda esta última etapa de la humanidad, en la perspectiva de Dios, no del hombre, obviamente.
De hecho, en Efesios 5:16 dice, aprovechando el tiempo, y dice, porque los días son malos. Entonces, hermanos, es por esa razón que no podemos nosotros simplemente permitir a personas que cambien el evangelio. Porque si el evangelio es cambiado, nadie será rescatado. Si cambiamos el evangelio, nadie más será salvo. Porque van a creer en un evangelio falso. Y un evangelio falso es predicado por falsos maestros. Y si los falsos maestros predican un evangelio falso, se producen solamente falsos creyentes. Y Dios está buscando creyentes verdaderos. Pero no solamente el evangelio es completamente liberador, significa ser rescatados completamente de nuestros pecados y de la condenación del infierno. Sino también en el segundo punto, mire, antes de mencionarlo, quiero que vean los versículos 6 al 9, lo que dice aquí el apóstol. Dice, estoy maravillado, estoy asombrado, estoy estupefacto, dice el apóstol Pablo, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y aquí, hermano, quizás si usted lee esto, puede ver muchas cosas. Puede ver la maldición de Dios, qué significa estar maldito, predicar otro evangelio, o qué significa predicar otro evangelio, estar maldito. Puede ver que no hay otro evangelio. Puede ver que Pablo está asombrado por algo. Pero ¿sabe por qué, hermano? Y es que usted va a ver una segunda cosa del evangelio. Si el evangelio es completamente liberador, usted debe saber algo. El evangelio es suficiente. El evangelio es suficiente. ¿Por qué? Pablo está sorprendido de algo. Y es que los Gálatas hayan cambiado la palabra de Dios, las enseñanzas que le dio de la Escritura, por las enseñanzas de los judaizantes. Y creo que no he mencionado quiénes son los judaizantes hasta ahora. Y es por una obvia razón. Y es que, hermano, aquí se nos presenta el grupo. En los primeros 5 versículos el apóstol no dice mucho. Está saludando a sus viejos hermanos. Pero ahora entra a hablar de un grupo que está perturbando y que quieren pervertir el evangelio. Y ese grupo es denominado judaizantes. No porque vengan de Judea, sino, hermano, porque eran judíos que se convirtieron al cristianismo, pero que aún, hermano, seguían diciéndole a estos creyentes en Gálatas que era importante guardar la ley para ser salvo verdaderamente. Entonces ellos llamaban a muchos hombres a la circuncisión y cosas por el estilo, los llamaban a circuncidarse, a guardar la ley, hermano. Ahora, estos hombres, hermano, principalmente, yo quiero, hermano, que esto quede bien en nuestra mente. Estos hombres, a la luz, hermano, de nosotros mismos, no hubieran sido hombres liberales, como algunos pudiéramos creer. Eran hombres profundamente conservadores. Eran hombres de tradiciones. Eran hombres, hermano, que uno diría, wow, mira todos por decirlo así, mira todas las tradiciones, mira todas las prácticas, mira todo lo que ellos hacen, mira cómo visten. Y uno diría, eran hombres estudiados, con muchas normas personales y parecerían buenos hermanos, pero no, hermano. Existía un grave problema, ellos usaban esta imagen para convencer a otros de que debían guardar la ley como ellos lo hacían. Porque, ¿cómo no deberían guardar la ley si la ley está en la palabra de Dios? Y la respuesta, hermano, tiene ciertas connotaciones, pero esto es mermar el evangelio, el poder del evangelio, porque hay que saber, hermano, que todo lo ceremonial de la ley, todo lo judicial en la ley, tenía como firme propósito dar una imagen clara e ineludible de Jesús el Mesías. Por lo tanto, todos los sacrificios que se hacían, hermano, era con el fin de que pudiesen reconocer al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es como lo presenta Juan el Bautista, el heraldo, el que estaba preparando el camino. Que, por ejemplo, hermano, todas las leyes de reyes debían apuntar hacia este rey, la ley de los profetas, Deuteronomio 18, hacia este profeta que iba a venir, el cual era Jesucristo. Él iba, y como en palabras de Jesús, él dijo que venía a cumplir la ley. Así lo dijo él. ¿Por qué, hermano? Porque toda la ley era temporal en un momento. Entonces la ley temporal que venía iba a ser cumplida en el Mesías. Por lo tanto, si era cumplida en el Mesías, ya no había necesidad, porque eso era una imagen futura.
de las cosas. Por eso, hermano, por ejemplo, cuando hablamos de la familia, el matrimonio, a veces la gente se pregunta, ya, pero eso va a seguir en el cielo, y la Escritura dice que en el cielo seremos como ángeles, los cuales no se dan en casamiento ni nada. Y es porque tanto el matrimonio como la paternidad, hermano, tiene una connotación temporal, que no quiere decir que sea menos importante, sino que es muy importante, hermano, porque dentro de las bendiciones de Dios nos permite dar una imagen clara de su paternidad, su amor por la humanidad, pero también dentro de eso hay felicidad, hay gozo, hermano, hay tantas cosas que el Señor nos da, pero Jesús, hermano, predicó el evangelio, la salvación solamente por Él. Por eso que llegaran personas a enseñar una falsa doctrina como estos judaizantes diciendo, ya, a ver dónde están todos los hombres, los hermanos ya, Gálatas, ustedes están bien, quizás estaban en Derbe, ustedes están bien con creer en Cristo, Él es nuestro Mesías, pero igual tienen que circuncidarse porque tienen que ser parte del pueblo de Dios. Y que entonces, ¿qué pasaba? Algunos se circuncidaron. Ya, pero hermanos, una vez salieron, ¿qué les parece? Hacemos un simbolismo con los sacrificios. Vamos a matar a un animal y todo. Entonces, hermanos, en muchas ocasiones el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, enseñó que iba a pasar, que iban a venir falsos maestros. En Hechos 20, si me puede acompañar ahí, hermano, para que lo vean, en el versículo 29 y 30, dice la palabra del Señor, Hechos 20, 29, dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Esto lo dice Pablo a Éfeso. Pablo a Éfeso, tiempo después de que ya había pasado lo de Gálatas, posiblemente por la propia experiencia. Mira, yo me voy a ir, van a entrar lobos rapaces, como pasó en la iglesia en Galacia. Pero luego dice también el 30, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Hermano, ¿sabe lo que le sorprende a Pablo? No es que hayan venido falsos maestros. Él lo enseñó tantas veces que si él dice, estoy maravillado, no es de que hayan entrado falsos maestros, sino versículo 6 dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado, dice. Está hablando a los creyentes, está hablando a la iglesia. No está diciendo, uy, que estoy sorprendido que llegaran falsos maestros a la iglesia. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo pasa esto? Señor, ¿cómo se te ocurre permitirlo? No está hablando así el apóstol. Dice, estoy maravillado de que ustedes se hayan alejado. Pero no dice mi doctrina. Dice del que os llamó por la gracia. Porque alejarse del evangelio, hermano, es alejarse de Dios. Ahora, hermano, si usted ve aquí, dice, bueno, de que tan pronto, ¿qué significa ese de pronto? Eran aproximadamente unos 3 años, Pero usted dice, quizás sí es un tiempo, no es tan pronto. Pero hermano, ellos cambiaron el evangelio en ese tiempo, posiblemente en menos. Pero rechazar el evangelio es rechazar a Dios mismo, lo que le está diciendo el apóstol. Ustedes están rechazando a Dios. Él los llamó por gracia. Pero ustedes ahora a la gracia le están añadiendo ley. Están rechazando a Dios. Y luego dice, solo existe un evangelio. Solo existe unas buenas noticias. ¿Cuáles son? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pon tu fe en Él como Señor y Salvador y Él te volverá a su Hijo. Recíbele en tu corazón como Señor y Salvador. Él te dará la potestad de ser su Hijo. Ese es el mensaje del evangelio, lo que sucedió en la cruz, hermano, eso es lo único. Ese es el camino de redención que Dios ha dado a la humanidad. Porque recordemos que nosotros estamos incapacitados, hermano, para llegar a Dios. Si Él no hubiese salido a nuestro encuentro, no seríamos salvos. Como Dios es todopoderoso para salvar, para rescatarnos y para librarnos de nuestros pecados, Él es suficiente. Hermano, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu, no nos está diciendo que hablar cualquier otro evangelio es pervertirlo porque él es exclusivista. Porque el apóstol Pablo es el único que tiene la verdad. Que a veces hay gente que dice ese tipo de cosas. No, es que a veces ustedes como hablan son como los únicos que tienen la verdad. Y la verdad es que no, hermano. Pero ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? Este es el único evangelio porque es suficiente. ¿Para qué más? ¿Por qué querríamos tener más evangelios? ¿Por qué ahora trataríamos de buscar una forma de ser salvo fuera de Dios si Él ya ha dado el camino y es completamente suficiente para todo, dice? Para todo aquel que cree. No hay, hermano, una imposibilidad para alguien de creer.
No hay una imposibilidad para los vecinos de acá del sector, hermano. Si ellos creen en Cristo, todos serán salvos. Todos los que crean, para todo aquel que cree, dice la Escritura. Pero cambiarlo, hermano, es cambiar esas buenas noticias. Si el Señor da buenas noticias, entonces Él es suficiente, hermano. Por eso aquellos que añaden al Evangelio diciendo, para ser salvo, debes creer en Cristo, pero también debes hacer esto y esto otro, y aquí y allá, hermano, están pervirtiendo el Evangelio. Nosotros y muchos creyentes, digo bien intencionados, hermano, pero errados, dirían, no, pero mira, eso que enseñan ellos está tan cerca del Evangelio que como que no está tan mal. Hermano, las peores herejías son las que más se acercan al Evangelio, porque son más difíciles de percibirlas, hermano. Pero pervertir el Evangelio es quitar su poder, es añadir, hermano. Si es suficiente el Evangelio y predicamos otro, le añadimos cosas, en el fondo estamos diciendo, lo que Dios hizo, los creyentes en Gálatas y están los jueces, ¿saben lo que les predicó Pablo de que Dios les salva y que no necesitan hacer nada más? No es solamente, que hay otras cosas que hacer. Claro, Dios te salva, pero tú tienes que hacer un poco más. Tú tienes que hacer esto otro. Hermano, ese no es el Evangelio correcto, no es el Evangelio real, es pervertirlo. Por eso no existe. Cualquier otro Evangelio es una copia, es una falsificación. Por eso dice el apóstol, si nosotros, o un ángel del cielo, dice la palabra, hermano. Dice aquí que si nosotros mismos, está hablando de él, hermano, dice, enseña otro Evangelio, dice, sea anatema, hermano. Y eso significa ser un maldito de Dios. Ahora usted se pregunta, ¿quiénes son los malditos de Dios? Todos los que rechazan la bendición de Dios. Porque con Dios, hermano, no se está en un punto intermedio. Por eso no importa de qué tipo de persona sea, qué título ostente, si predica otro evangelio, es un maldito de Dios. Hermano, ¿y por qué es tan fuerte este adjetivo que usa el Señor para describirlos? Y es que cualquiera que predica otro evangelio que Dios no ha dado, se está haciendo a sí mismo un Dios. Dice, yo tengo la verdad, yo les estoy mostrando el real camino de salvación. Entonces, hermano, hoy en día incluso hay un evangelio conocido como el evangelio de la prosperidad, que algunos dicen, no es un evangelio, por supuesto, donde se habla muchas veces de que tú debes dar tanto para recibir tanto, que si tú estás, tú diezmas, tú das este dinero, Dios te lo va a multiplicar aquí y allá. Hermano, eso no es un evangelio real. Solamente hay un evangelio. Mucha gente hoy en día cree que puede perder su salvación porque creen que son ellos quienes los mantienen. Pero recuerde, el evangelio es completamente liberador y es completamente suficiente para la vida cristiana. Es suficiente para hacernos salvos de aquí a la eternidad. Por eso el Señor dice, aquel que cree en Cristo dice, tiene vida eterna en tiempo presente. Porque no es solamente una promesa futura. Yo hoy día, hermano, sea lo que sea que me pudiese pasar, si hoy día muero, tengo vida eterna en el cielo. Si usted hoy día muere, tiene vida eterna en el cielo. Esa es la confianza del evangelio. Por si acaso, hermano, hay otra oportunidad. Vamos a ir al último versículo pronto, en 1 Corintios 16, 22, donde dice, el que no amare al Señor sea anatema. Son las únicas dos ocasiones, hermano, en que se menciona una maldición hacia una persona. Uno, el que enseña otro evangelio. Segundo, el que no ama al Señor. Dos características principales de una persona que no tiene a Cristo en su corazón. En el fondo, lo que está diciendo el apóstol de estos hombres que están enseñando otro evangelio es, ellos ni siquiera son hijos de Dios, ni siquiera son creyentes, ni siquiera aman al Señor. Pero ahí están ustedes escuchándoles. Gálatas. En el capítulo 3, versículo 1, Pablo dice, y ya vamos a llegar a eso en varias semanas más, pero en Gálatas 3, versículo 1, el apóstol dice, oh Gálatas insensatos. Y es casi, hermano, que le está diciendo, oh Gálatas recontra tontos. Una cosa así, le está hablando muy fuerte. ¿Por qué, hermano? Porque no es lo que simplemente está en juego. No, es que mira, es que ellos están en juego que tengamos compañerismo, que nosotros nos veamos de nuevo, dice el apóstol. No, lo que está en juego es las almas de las personas. Por eso es tan duro, hermano, con el tema del evangelio. Pero quiero que vea una última cosa. En el versículo 10, hermano, dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres? Pues, si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Cuando Pablo era un perseguidor de la iglesia en su vida pasada, antes de ser creyente, era un hombre que tenía una meta, agradar a otros hombres. Él dice que era fariseo de fariseos, hebreo de hebreos, siendo enseñado por Gamaliel.
Su interés estaba en complacer las expectativas que otros hombres tenían sobre él o su trabajo. Solo estaba preocupado de agradar a otros por medio de sus acciones contra la iglesia. Pero el Señor le transformó de ser un siervo de los hombres a ser un siervo de Dios. Hermano, cuando el Evangelio llega a la vida de una persona, el cambio es profundo porque no solamente cambian nuestras acciones y nuestro destino eterno, por supuesto, sino también, hermano, cambian nuestras motivaciones, cambian nuestras actitudes dentro de nuestro corazón. El punto es que las motivaciones modifican nuestra conducta. Si usted está motivado profundamente por el amor a Dios, sus acciones lo demostrarán. Si no lo están, también se demostrará, hermano. Por eso, ¿de qué forma podemos nosotros observar esto de ser servidor o no, de que alguien es salvo o no, cuando uno cambia su postura sobre a quién quiere agradar? El creyente, hermano, ¿a quién quiere agradar? Quiere agradar a Dios, porque ha entendido que el Evangelio, y este es el último punto, es completamente transformador. Cambia mis pensamientos, cambia mis actitudes, cambia mis motivaciones, cambia mis deseos incluso. Porque el cambio que Dios ha hecho en usted, hermano, no es solamente externo. No, Dios no quiere que usted parezca cristiano. Dios quiere que usted sea cristiano. Dios no quiere que usted parezca un hijo de Dios. Dios quiere que usted sea un hijo de Dios. Por lo tanto, hermano, no solamente estamos tratando de ver cómo el Evangelio, siendo poderoso, nos libra de nuestros pecados, sino que nos libra también de buscar y desear la aprobación de los hombres y así buscar la aprobación de nuestro Dios. Y la pregunta que podemos hacernos, lógicamente, es ¿cómo agrado a Dios? ¿Cómo le agrado? Si debo buscar eso, o es lo que busca Pablo, ¿cómo yo me analizo con esto? Aquí nosotros no tenemos que pensar en formas que no existen, tampoco elaborar un sistema de creencia en base a nuestra opinión en un sentido, hermano, da igual. La forma de agradar a Dios es por medio de la palabra de Dios, tanto en practicarla como en proclamarla. Así lo dice 2 de Timoteo, capítulo 2, el versículo 15. Aquí la palabra de Dios dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y luego dice que usa bien la palabra de verdad. Por lo tanto dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Cómo yo le agrado, cómo Dios da su sello de aprobación. Cómo Dios dice, bien, bien hermano, adelante. Bien hijo mío, adelante. Bien hija mía, adelante. Cuando usamos bien la palabra de Dios. Hermano, no deberíamos nosotros, si esa es la forma de ser aprobados, de agradar a Dios, hermano, dedicar más tiempo al estudio de la Biblia, dedicar más tiempo, hermano, a la lectura de la palabra, dedicar más tiempo, hermano, a la memorización de la palabra, a la oración, a venir acá mismo a los servicios, hermano, para escuchar la palabra, a tomar notas, a repasar, hermano, a leer la Biblia, a llenarnos de la Biblia, hermano. No debería ser esa nuestra motivación, porque si es la única forma en que yo puedo agradar a Dios y Dios ha cambiado mi vida, un verdadero cristiano, hermano, ahora anhela eso, hermano, anhela estar con Dios, anhela escuchar la palabra, anhela recibir la palabra, hermano, porque sabe que Dios puede transformarle de esa forma. Y ahora, para concluir, hermano, quiere abrirse usted a entender la gracia de Dios, porque Gálatas va a hablar mucho de la gracia, usa mucha la palabra. Ese regalo que Dios nos da, siendo la gracia un don inmerecido, debemos analizarlo a la luz de lo que es el Evangelio, lo que significa y lo que el Evangelio hace. El Evangelio de Jesucristo, hermano, es glorioso porque nos libera de nuestros pecados. Es suficiente, hermano, porque no necesitamos más, no necesitamos otro Evangelio. Y también es transformador, completamente transformador. Cambia mi ser desde lo más profundo. Y ese es el Evangelio por el que debemos estar dispuestos a vivir, por el Evangelio que también debemos estar dispuestos a morir. Porque cualquier modificación es una afrenta a nuestro maravilloso y perfecto Dios. Algo que quiero terminar, hermano, es que yo quiero que se dé cuenta de lo siguiente. En todos estos 10 versículos que el apóstol Pablo hace, a pesar de que hemos hecho 3 divisiones, cada una tiene su razón de ser. Porque, hermano, si usted nota los primeros versículos, a él lo atacaban, diciendo, a ti no te, este apóstol Pablo, a él no tiene un apóstol, la verdad. Jesús no lo llamó a él. ¿Y quién estaba haciendo eso? Ciertos hombres. En el versículo 6 al 9, usted ve que se está pervirtiendo el evangelio. Y eso es, ciertos hombres lo hacen. Y el versículo 10, cuando hablamos de la transformación, dice,
¿Busco agradar a Dios o a los hombres? ¿Se da cuenta, hermano, que hay hombres, son personas, hermano, las que van a intentar diluir, pervertir, por decirlo así, hermano, trastornar a las ovejas del Dios vivo? Es porque, hermano, debemos tener cuidado, porque no todo el que me llame Señor, Señor, dice Dios, entrará en mi reino, dice, es salvo. Por lo tanto, nosotros debemos tener cuidado, hermano, cuando vemos a hombres enseñar la palabra, sino todo el que dice estar enseñando la palabra, buscando a Dios, está verdaderamente haciéndolo, hermano. Debemos tener mucho cuidado y ser muy sagaces, ser muy estudiados, ser muy entendidos, porque cualquier modificación, pequeña o grande, al Evangelio es, hermano, una falsificación. Y una falsificación al Evangelio de Dios, hermano, producirá falsos creyentes, hermano. Por eso, mantengamos puro este Evangelio, que es solo lo que nos puede liberar completamente de nuestros pecados. Es solo Él suficiente, el camino que Dios nos ha dado. No hay más porque no necesitamos más. Y recuerde, es completamente transformador en su vida y en su corazón.